Queridos amigos, estamos iniciando con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, el capítulo 13. Hoy queremos estudiar el versículo 11. Pero cuando se le acercó para que comiera, él la sujetó y le dijo: ven, acuéstate conmigo, hermana mía. Aquí, queridos amigos, entonces entramos en la trama principal. Estamos estudiando sobre este capítulo 13. El capítulo 13 nos habla y nos ubica sobre la historia de Absalón y Amón, que es su hermano mayor, ultraja a su hermana Tamar. Quiere decir que Absalón y Tamar son hermanos. Y después vamos a ver lo que sucede, ¿verdad? Pero son hermanos de padre, hermanos de padre. Sus mamás son diferentes, ¿verdad? Y entonces Amón estaba tan apasionado que cayó enfermo de amor por su hermana Tamar. Como ella era virgen, Amón pensaba que sería imposible entonces acercarse a ella. Entonces trama todo esto. Este amigo suyo es el que, Jonadab, hijo de Simá, hermano de David, es decir, directamente es su primo, ¿verdad? Que era muy astuto, muy astuto. Ella es llama de ¿verdad? Entonces le va indicando y le va yapona peixe, yapona moa, yapona peamo. Bueno, entonces en este versículo 11, queridos amigos, pero cuando ella se le acercó para que comiera, él la agarró y le dijo: ven, acuéstate conmigo, hermana mía. Aquí entonces ya entramos en una situación bien complicada de lo que estamos narrando. Nuestro contexto bíblico, siempre el relato nos hace entender de esta situación de Amón, que toma aquí a la hermana de Absalón, porque aquí también entra Absalón, después va a ser muy importante. Y entonces alcanzamos un punto de inflexión decisivo. Este punto es un punto de inflexión decisiva, queridos amigos. La estrategia cuidadosamente preparada, es decir, la enfermedad que él fingía, la manipulación que se le hizo al rey: papá, estoy enfermo, mira a su hermana Tamar, tu mita se mongarumí, que yo estoy enfermo, papá, estoy enfermo. Bueno, entonces aquí hay una manipulación. Y entonces la presencia de Tamar en la intimidad de la familia, en esta intimidad doméstica, el texto aquí nos está mostrando ese paso del deseo oculto de Amón, y entonces ese deseo oculto que se va explicitando. De una manera así progresiva, que se va mostrando. Venga, tú estudias etcétera, ¿verdad? Y entonces la narración bíblica es muy sobria, es muy directa, muy rápida, no tiene muchos adornos, pero deja que el verbo revele la violencia moral. Entonces aquí dice: la agarro. Esta es la violencia. Yad, prender, oye tú, ues. Pero hubo mongaro amaje, wasaje, usarita, ya, prender. Ah, tirase ella, como iba a decir, en donde va llevar. Y miren lo que le dice, queridos amigos, porque la frase también: ven, acuéstate conmigo, hermana mía. O sea, son situaciones, ¿verdad? Aquí dice muy sobrio el texto, ¿verdad? El texto es muy sobrio, pero ciertamente que nos va haciendo entender lo que va sucediendo, esta violencia. La secuencia anterior ya ha creado ese espacio cerrado donde el poder, la mentira y la cercanía familiar se unen. Todo esto se une. Entonces el autor sagrado lo que está haciendo es mostrarnos cómo el pecado, cuando no es detenido, avanza por etapas. Entonces el pecado, si uno no corta, queridos amigos, va avanzando de a poquito. De la fantasía, de un plan, porque decía que al comienzo él dice, Amón pensaba que sería imposible acercarse a ella. Pebe, hoy inauguraría lleva que nos decía en el versículo 2, que sería imposible acercarme a ella.
lo prohibido. Pero sin embargo, hay un plan de fantasía que ahora se está haciendo realidad. La palabra de Amón rompe definitivamente el orden. Lo que se presenta como deseo, lo que era un deseo, ahora se revela como una ruptura del vínculo y negociación de la dignidad del otro. Es una ruptura, queridos amigos, entonces con la misma persona, es decir, con Tamar, con su hermana. Y por ahí te digo, lleva de Sheralhu, Geser, misericordia, ñangareco, pero ya desde el comienzo, pues desde el vamos, ya había algo negativo, porque estaba fingiendo, queridos amigos. Su intencionalidad era otra. Por eso que esto es importante. Cuando hay un libro político para políticos, yo siempre digo eso para que entendamos y nos entendamos. Si nosotros en nuestra cabecita desde el comienzo ya tenemos el querer robar, el querer mentir, el querer enriquecer, ¿cuánta tajada voy a sacar de esto? ¿Entienden? Entonces, queridos amigos, ahí nosotros ya estamos fundiendo la cosa. Estamos fundiendo. Pero hay tiempo de conversión. Hay tiempo para entender. Apeña enduriré, UPB, ya topo comiña de ñare, ya cambia mi nueve ñande. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, capítulo 13, en el versículo 12, hoy que estamos estudiando. Ella replicó, no, hermano mío, no me fuerces, que esto no se hace en Israel. No cometas tal infamia. Muy bien. Esto es lo que estamos encontrando dentro de un contexto histórico en el Israel antiguo. La violación dentro del ámbito familiar era consecuencia y justamente de que esto es una transgresión, pero es una transgresión gravísima, no solo contra la mujer, sino que aquí está diciendo contra el orden social y religioso del mismo Israel. Orden social y religioso del mismo Israel. Por lo tanto, Tamar no habla solo como hermana, sino como hija de Israel, consciente de que lo que está a punto de ocurrir mancha a toda la comunidad. La de ella, potaína, no hay por ahí. No me fuerces, que esto no se hace en Israel. Esto no se hace en Israel. No cometas tal infamia. Y bueno, este versículo, queridos amigos, está anticipando la tragedia nacional, es decir, la falta de justicia que provocará venganza, que provocará rebeldía y muerte. Eso es lo que vamos a ver después más adelante, porque Amón, una vez que comete esto, vendrá por causa de la injusticia cometida por Amón, también entonces el hermano de Tamar, es decir, Absalón, queridos amigos, aquí se va a poner furioso, ¿verdad? Absalón aquí entonces va a reaccionar y va a comenzar una guerra sin fin, una guerra y venganza, rebelión, muerte. La historia personal, por lo tanto, se convierte en historia política, mostrando cómo el pecado resuelto corrompe generaciones. Mostrando cómo el pecado no resuelto comete entonces y se corrompe a todas las generaciones. Queridos amigos, es importante porque dentro de nuestro contexto cultural antropológico de esta perspectiva, Tamar encarna la figura, en este caso, del honor, de ese honor femenino que está muy unido a la dignidad personal y comunitaria. Dignidad personal y comunitaria. Ahora, en la antropología bíblica, la mujer no es solo sujeto pasivo
del daño. La mujer no es solo objeto pasivo de ese daño que le están causando, sino que también la mujer es portadora de memoria moral. Es decir, lo que sucede, entonces nosotros somos portadores, queridos amigos, de esa memoria moral. Ella recuerda lo que no se hace cuando los hombres lo han olvidado. Esto no se hace en Israel. Esto no se hace. Eso quiere decir entonces que está llevando ese recuerdo, portadora de una memoria moral. Qué lindo que es esto, queridos amigos, porque cuaco es portadora de una memoria moral, quiere decir que enteroete ya cuaña, muy ya veña de betume, ya cuana, con amba ando ya poya. Memoria moral. Porque muchos de nosotros, queridos amigos, y no solamente en el ámbito del aspecto de la sexualidad, sino que nos falta esa memoria moral, memoria colectiva. Ya digo, ya de monda, a ver, ya bota no tenemos memoria, parece. Parece que tenemos o Alzheimer o parece que tenemos no sé qué bicho en la cabeza, ¿verdad? Y entonces no hay una memoria moral en síntesis. La memoria moral es lo que después dentro de la política, porque este es un libro político en realidad, ¿verdad? Para políticos, para entender cómo se rige una sociedad. La memoria moral, queridos amigos, es cuando uno olvida, pero no es que olvida porque tiene Alzheimer, como yo les estaba diciendo, o no sé qué cosa en la cabeza, sino que a propósito, ¿verdad? Nosotros no somos capaces de reflexionar, no somos capaces de confrontarnos con esa realidad. Y entonces, lo que los hombres se han olvidado, sin embargo, aquí nos da a entender esta mujer cuando le dice, esto no se hace en Israel. Tiene memoria que esto no se hace en Israel o no se debe hacer. Desde el aspecto antropológico, este versículo revela el choque entre el eros desordenado y la conciencia ética. Amón reduce a Tamar a objeto de deseo. Tamar, en cambio, afirma su identidad, su palabra y su pertenencia a un pueblo con ley. El término infamia, por lo tanto, está expresando una realidad más profunda que la vergüenza social. Se trata de una ruptura del orden creado, una herida en el tejido simbólico de Israel. Cuando hay entonces simplemente una vergüenza social. Ay, qué vergüenza que tengo lo que sucedió, sino que aquí, queridos amigos, hay una ruptura verdaderamente del orden social. Tamar comprende que la violencia sexual no destruye solo los cuerpos, sino también sentidos, nombres y futuros. Es la integridad de la persona la que aquí se está rompiendo, queridos amigos. No es simplemente entonces una violencia sexual que destruye el cuerpo simplemente, no, sino que aquí hay algo más, ese sentido, el nombre de una persona, el futuro de una persona. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, el capítulo 13, hoy con el versículo 13. ¿A dónde iría yo deshonrada? Y tú serás considerado un infame en Israel. Por favor, díselo al rey y él no me impedirá ser tuya. En el versículo 13, o mejor dicho, versículo 13, capítulo 13.
Aquí, queridos amigos, habíamos dicho que el relato ya nos está anticipando una crisis estructural, porque la casa de David ya está fracturada por los pecados no resueltos. No resolvieron los pecados de la casa de David. Y entonces la justicia real se muestra impotente y ausente. Dai por injusticia, dice Obed. 4.000 años o 3.000 años atrás, pero hoy como si fuese lo mismo, ¿verdad? Seguimos campante con respecto a esto de la justicia. Ausente e impotente. Impotente. Este versículo, queridos amigos, refleja el drama de una época en la que la ley existía, pero no siempre protegía a los vulnerables. No siempre protegía a los vulnerables. La historia bíblica denuncia así una monarquía que aún ungida puede fallar cuando no escucha el clamor del inocente. ¿No anduy? Y entonces hay una justicia, como dice, ausente e impotente, no puede hacer nada. ¿Por qué? ¿Y por qué no escucha? Pues? Denuncia una monarquía que es ungida, que puede fallar a favor, ¿verdad? O sea, puede fallar y puede hacer bien las cosas. Pero, lastimosamente, no es ahí. ¿Entiendes? Y eso es lo que sucede, ¿verdad? En tantas sociedades. Queridos amigos, de un aspecto cultural antropológico podemos mirar y podemos entender que culturalmente la vergüenza a la que está apelando aquí, está diciendo Tamar, no era un sentimiento privado. Ay, pobrecito, tengo vergüenza de esto, un sentimiento privado. Sino que es una marca social permanente. Esta es una marca, algo que marca, pero que es permanente. Para una mujer en Israel, perder el honor significaba quedar excluida del futuro comunitario. Imagínense, queridos amigos, esto significaba quedar excluida, totalmente excluida de un futuro, pero un futuro de sociedad, un futuro comunitario. Tamar comprende esto y lo verbaliza con una claridad devastadora. Lo dice directamente. Por favor, díselo al rey, y él no me impedirá ser tuya. Entonces, con una claridad pero espectacular. De un aspecto bien antropológico, esto nos indica que Amón puede imponer su fuerza. Amón puede imponer su fuerza y es lo que está haciendo. Pero Tamar solo puede apelar a la palabra y a la ley. A la palabra y a la ley. La fuerza contra la palabra y la ley. La mención de los insensatos conecta con la sabiduría bíblica, donde el necio no es quien ignora, sino quien conoce el bien, pero lo desprecia. Mejor que esto, más claro que esto, el agua, querido amigo. Es decir, que no es que no conozca. La sabiduría bíblica te presenta y te dice, no hay con nadie que no va a conocer estas cosas. El problema es que lo despreciamos. Sheikwa, pero lo mismo voy a continuar siendo ladrón. Sheikwa, pero lo mismo voy a continuar siendo un corrupto. Sheikwa, pero lo mismo voy a seguir yo ahí con los amigotes. Entonces, para enriquecernos ilícitamente. Sheikwa, pero yo voy a seguir en ese grupo. Ese es mi grupo. Porque ese es mi grupo de catralla. Ese es mi grupo entonces de injusticias. Yo a través de ese grupo que nos protegemos, nosotros entonces hacemos lo que queremos dentro de la injusticia y haciendo figurar como pantalla de que todo está bien, de que todo está normal, de que aquí nadie puede decir nada, porque Maraña manda, ya cola poder, ya poda la ya posea, etcétera, etcétera. Qué interesante, ¿verdad? El autor sagrado, cómo reflexiona. Cómo este autor sagrado, aquí se expone entonces una ruptura entre el deseo desordenado y la estructura con la responsabilidad moral. Deseo desordenado y la responsabilidad moral. Una tensión profundamente humana y que esto es lo que nos hace entender, queridos amigos,
que la realidad no puede continuar de esta manera, ¿verdad? O sea, esto es bastante complicado, ¿verdad? Pero que nos está hablando de una realidad, de aquella que está sucediendo, de aquella que si nosotros no estamos atentos, ciertamente que entonces nos va a llevar por ese mismo camino, ¿verdad? Este es el camino negativo. Ese deseo desordenado y responsabilidad moral que está marcando una tensión profundamente humana, pero esa realidad es de hoy y de siempre. Volvemos enseguida con más de Yarañé Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañé. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con Yande Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este estudio bíblico del segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Pero él no quiso escucharla y como era más fuerte que ella, la forzó y se acostó con ella. Enseñanza, queridos amigos. La primera enseñanza es que este versículo enseña que el pecado comienza cuando se deja de escuchar. Se deja de escuchar. Es decir, ahí comienza el pecado. Y esta experiencia tenemos muchísimas. Yo suelo escuchar, ¿verdad? En las familias, justamente. Nada endusei, ¿se dan cuenta? Porque eso te está llevando, la escucha pues es la predisposición para qué cosa, para la obediencia. Pero como dañas endusei, entonces, ¿cómo vamos a obedecer y cómo vamos a vivir de acuerdo a lo que se nos está pidiendo, verdad? Si vamos a aplicarlo al día de hoy, una sociedad que deja de escuchar la voz del otro se encamina a la violencia estructural. Por eso decimos luego, hay que saber escucharse de la gente, hay que saber escucharse. Lo que dice uno, lo que dice el otro, saber escucharse en comunidad, estamos para eso. Añaños en Ducuana. Pero en Ducuana sé que después tenemos que obedecer, es decir, a los principios y a los valores, y ahí pues viene la doctrina, la verdad, el amén, UBBU. Entonces, para poder obedecer y tener una línea, queridos amigos. Desde aquí podemos entender una segunda enseñanza que revela que el poder sin límites morales destruye especialmente cuando se ejerce sobre los más vulnerables. Esto es, queridos amigos, es que cuando el verbo comienza verdaderamente a revelar que el poder sin límites morales, es decir, no hay límites morales en tu forma de actuar, destruye, sobre todo cuando se ejerce sobre los más vulnerables. Si no tenemos límites morales, tenemos límite. Entonces, como vos tenés el poder, avasallás a todos. Esa pues es la fuerza, ¿entienden? Pero viste que estamos imaginando incluso con la fuerza física, la fuerza, ojo eso, barete ahora, japá, cuánto hizo, y tal vez, y pero un bajo pay, y ñacani, espera. Esa es la fuerza física. Y eso mismo sucede también entonces, queridos amigos, si es que no le ponemos límites a una fuerza, pero de límite moral, entonces vamos a destruir todo, y le vamos a destruir a todos. Y ahí está, porque hay muchas fuerzas morales, o inmorales, yo diría, o amorales, pero tú sin ley maoía lleva sin moralidad, que destruye todo, ¿verdad? Por eso que en cualquier ámbito, en el ámbito de la familia, de la iglesia, de la política, el poder sin escucha produce abuso. El poder sin escucha produce abuso.
Aquí pues nosotros decimos simplemente, aquí vamos a votar, vamos a la votación, y lleva la presidenta, vamos a la votación, el que dice por el sí, el que dice por el no. Ay, vamos a ir para la votación. Entonces decimos, bueno, de hoy el color verde se va a llamar rojo. Entonces, sí, cierto, yo pues más la sí, o lo que sea. Entonces, eso no cambia la docta, no cambia la doctrina, eso no cambia la verdad. Solamente que nosotros estamos manipulando. Y eso es lo que te está diciendo, que el poder sin límites morales destruye, queridos amigos. Y sobre todo destruye a los más vulnerables. Y así tal cual, querido amigo. Destruye a los más vulnerables, a los más desprotegidos. Una tercera enseñanza es que nos muestra que la sexualidad sin ética se convierte en agresión. Sexualidad sin ética, es decir, es un atropello, un atropellar, y claro, ahí con la gente lleva, pero quiere decir que tiene que haber un verdadero amor, porque siempre cuando es algo impuesto, una opresión, ciertamente que sin ética es una simple opresión, no hay amor. La Biblia nos separa entonces el deseo de responsabilidad. Quiere decir que siempre tiene que haber una responsabilidad, a pesar de que yo te deseo, te amo, o lo que sea, según mi interior. Lo desea, pero eso no te va a dar justamente como esa pantalla que te va a permitir que vos puedas hacer todo lo que vos querés, ¿verdad? Tiene que haber una verdadera responsabilidad, y ahí está la ética, ¿verdad? Entra por la cabecita. Una cuarta enseñanza es que expone cómo la violencia engendra violencia. La violencia, queridos hermanos, siempre va a implicar más y más y más violencia. Este acto será el origen de una cadena de muertes que después nosotros vamos a ir reflexionando. Y por último, queridos amigos, la quinta enseñanza es que nos invita a una lectura profética del sufrimiento de las víctimas. Aquí está, una lectura profética del sufrimiento, es decir, todos los que son abusados, todos los que viven oprimidos justamente a causa de que se haya abusado de esas personas. Entonces, Tamar no es un personaje secundario. Tamar es la voz silenciada que clama justicia ante Dios, ¿verdad? No puedes hacer esto, no se hace en Israel, no cometas tal infamia. Es una voz no secundaria, es una voz primaria, porque upella mantica tutañan de yacacua. Y cuando hablamos aquí, entonces, de esta infamia, no se refiere solamente a una infamia de la sexualidad, ¿entiendes? Del sexo. Toda clase de infamia, y sobre todo de la corrupción. Cada infamia, tú sabes, ya veré. Queridos amigos, nos despedimos en el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Hasta la próxima con más ñan de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.